Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días ya casi para ustedes. Sí. Aquí en España continúan las reacciones ante el fallecimiento del ex líder cubano Fidel Castro. Y nosotros tenemos a un personaje sumamente destacado dentro de la disidencia cubana. Estamos con don Carlos Payá, quien es uno de los miembros es el representante exactamente del Movimiento Cristiano Liberación en España, hermano de Osvaldo Payá, este líder cubano que falleció el 22 de julio del año 2012 en un extraño accidente de tránsito, una situación que ha sido denunciada a nivel internacional. Nosotros estamos con don Carlos Payá, quien tiene importantes comentarios para hacernos. Don Carlos, gracias por estar con nosotros hasta ahora en la señal internacional de NTN 24. ¿Cómo toma usted, cómo toma su organización el fallecimiento de Fidel Castro? Mire, nosotros siempre hemos dicho, y de hecho nuestro lema es libertad y vida, de que no depositamos las esperanzas de cambio a la democracia en Cuba en los hechos biológicos, porque eso nos llevaría ahora a depositar esa esperanza en el hecho biológico del que está ahora en el poder, que también está mayor. Realmente los cambios los depositamos, o la esperanza de que cambie, en el trabajo que hacemos, en el trabajo que hacen muchos cubanos dentro y fuera para conseguir una transición pacífica. Ni se trata de celebrar, ni se trata de lamentar, aunque respetamos profundamente a todas las personas que manifiesten su opinión en ese respecto, de alegrarse, porque de verdad que este individuo ha hecho mucho daño a mucha gente. Ha habido muchos muertos. Hablaba usted ahora mismo de la muerte sin aclarar de mi hermano y de Harold Cepero. Pero ya digo, la esperanza de cambio está en el trabajo que hagamos los cubanos, que somos un solo pueblo, tanto dentro como fuera. ¿Este fallecimiento cree usted que podría marcar un inicio de nuevos cambios en Cuba, teniendo en cuenta que ya hay un acercamiento con los Estados Unidos? ¿Este fallecimiento podría hacer reflexionar a la sociedad cubana para exigir mayores cambios en su país? Vamos a ver, ya hace un tiempo para acá Fidel Castro no representaba como elemento directivo del poder en Cuba, que estaba transferido a través de esto que Osvaldo llamaba, y nosotros llamamos cambio fraude, en este caso al dictador actual o a la junta económico-militar que gobierna en Cuba. Sin duda que es un hecho histórico, como cuando muere cualquier otro dictador en cualquier otro sitio, pero incluso hay lugares donde líderes autocráticos, dictadores, han dejado también atada la sucesión, que eso no ha supuesto inmediatamente, como mínimo, que se produzca el cambio. En cuanto me decía usted del acercamiento con Estados Unidos, también en nuestra postura consiste en que los cambios en Cuba tampoco dependen de las relaciones con otros países. El diferendo que había entre el régimen cubano y los Estados Unidos ni era el problema ni va a ser la solución. Esperanza la tenemos, pero no solo esperanza, sino el trabajo, como estamos realizando ahora mismo en nuestro trabajo habitual de la ley a la ley, con la presentación de una iniciativa que se llama Un Cubano, un Voto, que pide elecciones libres y plurales en Cuba, que pide el derecho real de que los cubanos puedan presentarse libremente y ser votados en las elecciones, y que los cubanos, incluso los que estamos fuera, el exilio, también tenga derecho a voto dentro de Cuba. Ese es el trabajo que hacemos, y ahí sí está depositada la esperanza de cambio. Señor Payá, hay reacciones obviamente de distintas partes del mundo y de distintos líderes. Déjeme leerle la del presidente del gobierno español. Mis condolencias al gobierno y autoridades cubanas por el fallecimiento del expresidente Fidel Castro, una figura de calado histórico. ¿Usted considera que Fidel Castro fue una figura de calado histórico, teniendo en cuenta quizás la herencia que ha dejado en países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador? Bueno, Iván el Terrible, Mussolini también fueron figuras de calado histórico. Este individuo que acaba de fallecer en 1962, yo acababa de nacer en esos días, puso el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? De una guerra nuclear. Los gobiernos tienen sus intereses, y es un problema de esos gobiernos si transmiten ese tipo de condolencia, porque ya repito, tienen sus intereses. Y es un problema de ellos. Nuestro problema no consiste en criticar o dejar criticar lo que hagan otros, como decía antes. Depende de lo que hagamos nosotros. Sin duda alguna, Fidel Castro era usted lo dice hace tiempos que ya no estaba bajo las riendas del gobierno cubano, pero era una figura simbólica que representaba el comunismo, principalmente en América Latina, bueno, y con referencia de aquí en Europa. ¿Qué va a pasar con el comunismo? Bueno, está Raúl Castro. ¿Qué va a pasar con esas ideologías extremistas
que llegaban desde la isla hacia otros países de América Latina, como por ejemplo Venezuela. O hacia aquí también llega. Vamos a ver, en el mundo hay mucha gente que sufre por causas diversas, y a veces se cree que las soluciones fáciles que proponen estos regímenes dictatoriales o estas dictaduras, estas ideologías, van a traer consigo esos cambios hacia mejor, y lo que traen es más miseria, más pobreza, más muerte, independientemente que haya... Cuando se hacen comparaciones que nunca pueden ser, tienen que ser enfocadas siempre en los lugares y en los momentos históricos, se puede decir, bueno, que en Cuba hay situaciones mejores que en el resto del mundo, por supuesto. Pero yo quiero recordar una frase que decía Osvaldo Payá: las dictaduras no son ni de izquierda ni de derecha, solo son dictaduras. Señor Payá, para dentro de una hora y media más, se están autoconvocando a través de las redes sociales disidentes cubanos residentes en España. ¿Usted cree que es lógico que también, entre comillas, se quiera festejar aquí? Bueno, usted ha dicho que máximo respeto a las decisiones de las otras personas, pero es una manifestación válida. En Miami lo están festejando. Acá en España quizás se haga en cierto nivel parecido. La libertad de expresión siempre es válida. La libertad de expresión siempre es válida, y cada cual expresa sus sentimientos. Repito, este individuo ha hecho sufrir a muchísima gente, y es normal que mucha gente quiera reaccionar hoy en ese sentido. Máximo respeto para todo, porque nosotros queremos precisamente un país como Cuba. Ahora mismo nos informaba Rosa Rodríguez, la líder del Movimiento Cristiano de Liberación en La Habana, que La Habana está tomada por los llamados avispas, que son los boinas negras de la policía represiva en Cuba. Es decir, donde único la gente no se puede expresar libremente es en Cuba. Y ahí es donde demandamos que sí haya libertad de expresión. Fuera de Cuba, respeto total a lo que quieran hacer los cubanos o no cubanos con respecto a este hecho. Entonces, ¿cuál sería el mensaje de la familia Payá, el mensaje suyo como hermano de Osvaldo Payá, a sus compatriotas en un día como hoy? Libertad y vida. Repito, la muerte de nadie es la solución para nada. A diferencia del patria o muerte del régimen, nosotros libertad y vida. Y hoy más que nunca pedir... quiero recordar que a Osvaldo Payá la seguridad del Estado cubana le amenazó concretamente y le dijo: tú no vas a sobrevivir a Fidel. Y efectivamente, Osvaldo no sobrevivió a Fidel. Pero a diferencia del patria o muerte del régimen, libertad y vida. Listo, muy amable, gracias. Fueron las palabras de Carlos Payá, hermano del disidente cubano Osvaldo Payá, quien, ya lo contamos, había fallecido en un misterioso, entre comillas, accidente de tránsito el 22 de julio del año 2012. Son sus palabras, máximo respeto, aunque obviamente no comparten todo el legado que dejó Fidel Castro en la isla, pero ellos consideran que hay que respetar la libertad de expresión y de manifestación de distintas personas ante el fallecimiento del ex líder de Cuba, Fidel Castro. Esta es la información. Laura, tú sigues con más. Gracias, Marcelo, por ese completo reporte desde Madrid, desde